Creo que Dios está haciendo cosas preciosas, cosas magníficas en medio de su pueblo y jamás su mano se acortará para bendecir a su pueblo, a su iglesia. Bendito sea el Cordero de Dios. En una ocasión se le acercaron a Jesús para inquirir o hacerle una pregunta. Bueno, cometeríamos un error si dijéramos en una ocasión. A Jesús probablemente todos los días algunas personas se le acercaban para hacerle preguntas. Pregunta de la cual le encontramos alguna obviamente en las Escrituras y seguramente otras no. ¿Sabe por qué? Porque todo ser humano tiene dudas sobre algo. Y Jesús, que era el rabí, que era el maestro, era la persona más indicada para dar respuesta. Así lo veían la persona. Tal era su sabiduría que la gente decía, hay que preguntarle. Vamos a limar nuestras dudas. Esto por lo menos eran los más humildes. Entre los otros que eran un tanto arrogantes, decían, vamos a preguntarle a ver si de verdad que sabe. Y otros decían, vamos a preguntarle, y así le tentaban. Bueno, no estoy tan seguro en este momento de esta pregunta. El verdadero propósito que había en el corazón del hombre que se le acerca y le dice, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento del cual no podemos prescindir? ¿A cuál debemos prestarle una especial atención? Y Jesús, me llama la atención, es que Jesús es digno de admiración, también de admiración. Jesús no se puso a pensar una respuesta, no buscó ni procuró elaborar una respuesta. Él fue a su fuente, a lo que ya estaba dicho. Por una razón, porque el que estaba preguntando era un maestro de la ley, era un conocedor de las Escrituras. Por lo tanto, Jesús no podía dar una respuesta, digamos, elaborada en ese momento. Él fue a la fuente, y la fuente tuya, mía y también de los cristianos antiguos y también de Jesús eran las Escrituras, o fue las Escrituras, y sigue siendo las Escrituras. Y Jesús citó un texto bíblico que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Jesús no estaba inventando respuestas, Jesús estaba citando la fuente que para los judíos obviamente era la fuente de autoridad. Y en esa fuente de autoridad Jesús responde, y esta respuesta la encontramos en Mateo capítulo 22, verso 37. Exactamente, vamos a decir la transcripción o la cita textual de Deuteronomio capítulo 6, verso 5. ¿Qué respondió Jesús? Jesús le respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Él quería saber cuál era el mayor mandamiento, y Jesús no solamente que le dio el mayor, sino que también le dio el segundo mayor, y es el que aparece en el siguiente versículo. Pero quiero referirme únicamente a este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Me llama y me encanta este mandamiento, pues le hallé un sentido personal en algunos años pasados. Me lo sabía desde el principio, básicamente desde que comenzamos a ser cristianos. Me sabía este mandamiento, pero le hallé un sentido especial, amados, como fruto o resultado de una experiencia personal que no voy a compartir con ustedes, por lo menos no en esta noche. Si nosotros
analizamos este texto únicamente de manera gramatical, pudiéramos encontrar un Dios autoritario que manda a las personas a amarlo de tal manera que básicamente estamos inhabilitados para hacer. Sí, la gramática nos muestra un mandamiento imperativo: amarás. Básicamente, si pudiéramos traducirlo crudamente, para darle una mayor fuerza imperativa, amarás quiera o no. Así pudiera interpretarse y probablemente alguno. Pero no contrasta con el resto de las Escrituras y mucho menos con la idea del Nuevo Testamento, que establece o que nos enseña que nosotros estamos inhabilitados para responder a ese amor de Dios, así como estamos inhabilitados para responder a su justicia, para satisfacer sus demandas. Por lo tanto, básicamente tenemos una primera idea basada únicamente en la gramática. Un Dios, me atrevería a decir, o con respeto lo diría también, un Dios tirano exigiéndome algo que no puedo dar, pidiéndome algo que no puedo ofrecer. Pero qué bueno que las Escrituras no es solamente letra y gramática. Qué bueno que las Escrituras tienen un sentido espiritual, una razón coherente, que nos deja ver, que nos deja explicar, que nos deja experimentar qué hay detrás de este hermoso mandamiento. Entonces, cualquier neófito pudiera decir: Dios es malo, pues está exigiendo algo que tú no puedes dar. Entre tanto que lo que podemos ver, no solamente en la gramática, sino en el contexto, es un Dios bueno, que hace cosas preciosas y que te prepara y que te da y que te ofrece, que te condiciona para que puedas entonces ofrecer a su manera y no a la tuya. ¿Qué podemos decir al respecto? Es cierto que nosotros tenemos, si no un grado, básicamente una incapacidad tanto espiritual como moral para darle a Dios. Pues entonces Dios tendría que trabajar en nosotros preparándonos para que tal ofrecimiento tuviera valor y fuera recibido. Este mandamiento, Deuteronomio, que toma Jesús en el Evangelio según San Mateo y también lo menciona en Marcos, este no es el resultado de un Dios caprichoso que quiere hacer lo que se le ocurra. Puede, sí puede, pero este no es el resultado. Este mandamiento no es el resultado de esto. Entonces, vamos a darnos la oportunidad de un análisis contextual, algo que corresponde al querer, a la intención, algo que involucra el buen sentido espiritual, el cual el pueblo está recibiendo este mandamiento. En una ocasión Jesús dijo: las palabras que yo hablo, ese texto me encanta, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. En otra forma de decir, las palabras no son únicamente palabras, las palabras no son únicamente sonidos fónicos. Las palabras no solamente son ese sonido que emitimos a través de nuestras cuerdas vocales. Las palabras que Jesús hablaba tenían sentido, así como tenían propósito. Por lo tanto, esa palabra en ocasiones tenemos que interpretarla, y en esa interpretación tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, así como valores que son importantísimos. Por lo tanto, vuelvo y digo, este mandamiento no es el fruto de un Dios caprichoso, de un capricho de Dios. Porque analizando sus antecedentes, escuche esto, analizando sus antecedentes, podemos ver que la mano de Dios había obrado de manera extraordinariamente buena para con el pueblo que está recibiendo este mandamiento. Ejemplo,
Dios sacó al pueblo de Egipto, poniéndole fin a 400 años de esclavitud. Escuche eso. Dios sacó, liberó a su pueblo de Egipto, poniéndole fin a 400 años de esclavitud. El mandamiento todavía no existía, pero la benéfica mano de Dios ya estaba obrando. Dice amén a eso. El mandamiento todavía no había sido dada, pero la obra de Dios nadie la detenía. Así que Dios se usó o se hizo de Moisés, también de Aarón y probablemente de algunos otros. Digamos, interrumpe el modo de vida de los egipcios, castiga o envía las plagas y de esta manera el pueblo es liberado. No solamente que le liberó, sino que le brindó guía constante en su peregrinar por el desierto. El mandamiento todavía no existía, pero la guianza y la compañía de Dios sí estaba. Por el día, columna de nube. Por la noche, columna de fuego. Le liberaba del sol, fatigoso sol del desierto, y le enmarcaba una ruta. En la noche, con su columna de fuego le otorgaba luz, protección, cuidado y también le marcaba una ruta. Número 3. En el desierto le dio provisión milagrosa, algo con el cual ellos no contaban. Quiero aclarar algo aquí. El pueblo no salió de Egipto con las manos vacías. Pero un pueblo que perdura por un buen tiempo en el desierto donde no se cultiva nada, las provisiones se terminan. De igual manera, en el tiempo en que usted está trabajando y está guardando, eso está bien. Pero cuando llega un momento de crisis y usted no puede seguir trabajando por alguna razón, usted empieza a consumir de lo guardado y ese guardado, ¿en qué termina? En agotamiento. Eso estaba pasando con el pueblo. Se le acabó, pero Dios dijo, se te acaba a ti, pero a mí no. ¿Dicen amén a eso? Quiero que pueda entender esa verdad. Se te acaba a ti, pero no a Dios. Por lo tanto, Dios envió maná del cielo. Dios envió el maná y el pueblo se alimentaba. Por lo tanto, había provisión. Y escuche bien todo esto, había provisión de Dios. Una provisión extraordinaria, algo milagroso. No solamente eso, en el Sinaí le entregó la ley y pactó con ellos, diciendo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el mandamiento todavía no existía. Le ofreció protección constante. Le ofreció presencia continua. Mandó a hacer el tabernáculo y le dijo, yo estaré con ustedes. Hagan esto y aquello y yo estaré allí. Y lo que vemos en las Escrituras es que la presencia de Dios no se apartaba de su pueblo. Vamos a darle un poquito más rápido. Le dio protección y victoria. Los enemigos que se levantaron, todos fueron derrotados, salvo alguna ocasión. No solamente eso, le dio promesas y fidelidad. Ahora piense, escuche esto. Una persona que te ofrezca todo eso. En este caso, una dama, viene un hombre y le ofrece todo esto. ¿Qué pasaría?
Dios ofreció todo esto. Y en consecuencia de eso, entonces únicamente aparece el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. No como resultado de tu esfuerzo, sino como resultado de mi gracia. No como una imposición, sino como que yo me lo merezco. Sí, lo liberó de Egipto, le dio comida en el desierto, le dio agua en el desierto, lo cuidó de sus enemigos, le guió en el camino, le proveyó de comida, le hizo todo para satisfacer todas sus necesidades, incluso las más personales. De tal manera la Biblia nos enseña que incluso sus pies no se hincharon, sus calzados no se rompían, sus vestidos no se rasgaron. Dios estaba proveyendo de todo. Por lo tanto, esta persona debían sentirse muy amada y en ese sentido muy agradecida. Y un corazón agradecido manifiesta amor. ¿Dice amén a eso? Todas estas cosas pasaron antes del mandamiento. Por eso el propósito del mandamiento no era producir miedo, sino gratitud. El propósito del mandamiento no era la producción del miedo. Ay, tengo que amar a Dios. Ay, Él me está mandando a amarle. Ay, si no le amo me va a pasar algo malo. Ay, estoy muerto si no le amo. No. Ese no era el propósito del mandamiento. El propósito del mandamiento era producir una gratitud. ¿Y cómo puedo yo ser agradecido si tú nada has hecho por mí? ¿Qué tengo yo que agradecerte si tú nada hiciste por mí? Pues en este sentido esto no aplicaría, pues Dios había hecho todo por ellos. En tal sentido entonces el pueblo por gratitud debía amarle, por gratitud debía servirle, por gratitud debía adorarle, debía dar testimonio. Todo por gratitud. Y en esto se basa una buena relación. Si hay algo condenatorio en las Escrituras, es la ingratitud. De tal manera que Dios nos enseña en las Escrituras ser agradecidos. Y nosotros somos agradecidos en virtud de lo que alguien hace por nosotros. Si no, no tendríamos que agradecer. Pudiéramos decir entonces, Dios nos amó primero. Sí, Dios nos amó primero. Y en este sentido nosotros estábamos inhabilitados de amarle a Él primero. Pues no teníamos ninguna inclinación ni natural ni espiritual hacia la persona de Dios. Estábamos distantes, degenerados, caídos y apartados. Necesitábamos recibir primero ese amor y eso fue lo que recibimos. Por lo tanto, Dios tomó la iniciativa y aún lo sigue haciendo. Nosotros desde nuestra perspectiva humana jamás tomaremos iniciativa tocante a la persona de Dios. Dios es quien inspira en nosotros lo necesario para nosotros poder responder positivamente a lo que Él nos está llamando a hacer o a obedecer. Entonces, en esta iniciativa antes dicha, en testimonio a favor de la nación de Israel, a su pueblo, Dios no acortó su mano. En otras palabras, Dios te enseña a amar para que pueda amarle a Él. Porque no sabíamos amar a Dios. El mundo no sabe amar a Dios. La gente no sabe amar a Dios. Si no tiene a Cristo, puede decir te amo, Señor, pero no sabes amar. Puede confesarlo, puede decirlo, puede gritarlo, pero nadie puede ofrecer lo que no tiene.
No podemos ofrecer aquello de lo cual estamos carentes. Por eso las Escrituras nos enseñan que su amor fue derramado en nuestros corazones. Pensemos en esto. Su amor fue derramado en nuestros corazones mediante Cristo Jesús. Por lo tanto, empiezo a tener la habilidad de poderle amar, no porque yo la creé, sino porque Él la formó dentro de mí. Él derramó su amor en mi corazón para que yo pudiera amarle. Y en este buen sentido también al prójimo. Su amor sacrificial en Cristo Jesús nos habilitó para que nosotros pudiéramos reaccionar, responder en gratitud a su llamado. Entonces nuestra respuesta, ¿no? Quiero decir, Dios tiene disímiles maneras de tratar con nosotros. Disímiles. Y yo sé que si pudiéramos dar testimonio de nuestra experiencia personal, todas son distintas. Todas son distintas. Porque probablemente, conforme a la medida de nuestra depravación o lejanía, Dios trata con nosotros. Y no trata de manera igual, probablemente con nadie. Por ejemplo, el profeta dijo: me sedujiste y fui seducido. El trato con el profeta fue a través de la seducción. Y él lo dice: me sedujiste y fui seducido. La mujer samaritana fue conquistada. No seducida, fue conquistada. ¿Que había diferencia? Claro que hay diferencia. María Magdalena básicamente fue comprada. Saulo de Tarso, si buscáramos, fue robado. Lo cierto es que todos respondieron de manera tal que pudieran ser ejemplo fehaciente a las respuestas de nuestros días en torno a la persona de Dios. ¿Cómo Dios te trajo a ti? ¿Qué hizo? ¿Cómo Dios te llamó a ti? ¿Qué hizo? Te conquistó, te sedujo, te robó el corazón. ¿Cómo Dios lo hizo? En mí lo hizo de una manera distinta y seguramente a ti de otra manera. Lo que estoy plenamente convencido que todos juntos pudiéramos decir: no hay una célula en nosotros que no ame a ese Dios soberano, porque Él nos amó primero. Entonces, todos respondieron positivamente a ese amor manifestado, aunque alguno tuvo que tener un trato más duro, como es el caso de Saulo de Tarso. Otro, una conversación inspiradora, pero le sirvieron. Por lo tanto, Dios se levanta o se erige como el conquistador de las almas. Él es nuestro conquistador. La forma establecida la estableció Él, la forma en que lo hizo Él. Pero lo cierto es que nosotros todos somos conquistados por su gracia. Fuimos también comprados. Escuche eso. No solamente que conquistados, sino que también fuimos comprados. En ocasión ofrecido,
en otra forma, entregados. Pero Él siempre tomó la iniciativa. Él siempre tomó la iniciativa. Que entonces estamos nuevamente frente a este mandamiento. Imperativo, sí. Obligado, no. Merecido, sí. Resultante de nuestra gratitud, sí. Por lo tanto, quiero que pueda entender estos principios. Un corazón conquistado sabe que Dios lo miró primero. Un corazón comprado sabe que el precio fue la cruz. Un corazón ofrecido sabe que servir es amar. Un corazón entregado sabe que su fuerza está en rendirse. Un corazón robado sabe que la gracia lo alcanzó sin pedir permiso. Un corazón seducido sabe que fue atraído por la voz del Dios eterno, que se acercó cuando nosotros estábamos lejos. Por lo tanto, ahora sí debería cobrar sentido este gran mandamiento. Ahora sí pudiéramos tener sentido común en poder comprender la importancia de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo el corazón y con toda el alma. Y sentirnos no como esclavizados obligados a amar, sino como hombre agradecido que en respuesta de su amor ofrecemos todo cuanto tenemos, porque reconocemos que lo que tenemos no es fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad o de nuestra sabiduría. Es fruto de su gracia. Su amor sobrepasa todo nuestro entendimiento. Su cercanía, aun cuando nosotros estábamos lejos, nos llamó, nos conquistó, se acercó. Y así, entonces, este gran mandamiento cobra su gran relevancia en el entender, amado, que no lo pide por capricho, sino porque es merecedor de que tú le ames con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ámale de tal manera que no quede en ti, una partícula que no ame su nombre. Que cuando tú cierres tus ojos o tengas un momento de tranquilidad y puedas reflexionar en la persona de Dios, sí, que el corazón palpite un poco más fuerte, que cosas extraordinarias sucedan en tu vida, que puedas glorificar el nombre de Dios y que nada ni nadie en este mundo con importancia o tenga mayor importancia sea un impedimento para que tú des gracia por lo que Él ha hecho contigo y en ti. Oramos. Gracias, Padre, en esta hora te damos gracias porque tú has hecho cosas preciosas y magníficas en medio nuestro. Tu amor está sobre nuestras vidas. Tú nos amaste primero. Tu iglesia responde a ese amor, oh Dios mío, dándote alabanza y loores. Estamos agradecidos, Dios amado. Tú comenzaste una obra en nosotros y la perfeccionarás hasta el día de tu venida. Sabemos que solamente tú eres digno de toda alabanza de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos. Amén y amén. Estamos despedidos, amados.